Rocío Mesino Mesino nació el 21 de enero de 1974 en la comunidad del Escorpión, municipio de Atoyac de Álvarez, en el estado de Guerrero. Por su liderazgo social y defensa de los derechos humanos, fue blanco de ataques directos, como estigmatización, encarcelamiento y persecución política hasta su asesinato en 2013. Hija del diario Mesino Acosta, fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, y de Alicia Mesino Castro, también miembro de la organización. Vivió su infancia durante el periodo más duro del terrorismo de Estado en la región, en el que su tío Alberto Mesino Acosta fue desaparecido por el ejército. 2 décadas más tarde, Rocío tomaría el liderazgo de la Organización Campesina de la Sierra del Sur después de la masacre de Aguas Blancas en 1995. Como lideresa, mantuvo la exigencia de justicia por el asesinato de su hermano Miguel Ángel, por la presentación de los desaparecidos políticos del terrorismo de Estado en la década de los 70s y por la libertad de los presos políticos. Al exigir la reapertura del caso de la masacre de Aguas Blancas, su esclarecimiento y castigo a los responsables aumentó la persecución en su contra. A pesar de ello, continuó con su labor social de apoyo a los campesinos y de protección del territorio. Su historia es la de una mujer valiente, un ejemplo de lucha y resistencia que representa una memoria ejemplar de varias generaciones en la región de Atoyac. Cuando ella nace es cuando asesinan al profesor Lucio Cabañas Barriento. Vio de cerca la represión. El ejército pues ocupó todos los espacios que eran nuestros, de las comunidades, de los pueblos y también las arbitrariedades de la policía y del ejército. En los años 70 se recrudeció la violencia, ¿no? Porque pues, entonces entra el ejército, más de 25,000 soldados, con carros blindados, tanques de guerra por la Sierra de San Vicente al Paraíso. Aquí llegaban los soldados, llegaban a las casas, te sacaban de las casas en la mañana y te formaban, estarte haciendo preguntas, que a dónde estaba Lucio Cabañas, que si lo conocía y que a dónde estaban los guerrilleros. Y con unas pinzas me jalaron aquí este cuero de aquí. Entonces me vendaron, me amarraron para atrás, los pies y todo. Entonces me empezaron a meter toques eléctricos en la mano. Pues yo gritaba recio, hasta los perros del barrio ladraban. Y me decía un cabrón, le dice, cállese, hijo en la chingada. Pues yo más me gritaba porque ya sentía que me estaban jalando la carne, pues así, pues una cosa fea. Ya acabamos de completar la cifra que teníamos de gente que íbamos a llevar. Si no te llevábamos todavía, hijo de la chingada. Así me dijo el cabrón capitán Jacobo. Ese fue el que me torturó. Mi sobrino y le dije a mi mamá que a Alberto lo habían agarrado y que no lo habían soltado, pues que se lo llevaron. A otro día, como a las 10 de la mañana, se lo llevaron en helicóptero por ahí, por donde, en la vuelta de la carretera. Ahí estaba un amate, ahí sentó el helicóptero, ahí se lo llevaron. La desaparición de él fue muy, muy cruel, pues, muy cruel al ver a tu familia, a tu mamá, con ver que pidiendo que regresaran a su hijo, pues. La organización se conforma en enero de 1994, que dio una demanda principal, la presentación con vida de los más de 600 desaparecidos. Y eso fue que la organización se criminalizara, se viera como una organización diferente a otras organizaciones. Que leyó el pliego de demanda de la organización fue precisamente Gilberto Romero Vázquez, ¿no? Quien fue desaparecido el 24 de mayo de 1995. Entonces, ahí cuando le plantean al gobernador, le dice el gobernador,
Les resuelvo todo, pero a los desaparecidos se los llevó la chingada. Llevan camino a Toyá, las 11 de la mañana. Ayer estuvo lloviendo, hoy huele a tierra mojada. Como se mira la sierra, se mira como si nada. Atravesando la... En 1995 es lo que se conoce como la masacre genocida de Aguas Blancas. Fueron asesinados precisamente por órdenes del gobernador Rubén Figueroa Alcocer. Él era además compadre del presidente de la República, en ese momento Ernesto Zedillo Ponce de León. El hecho de que no se le haya juzgado ni castigado a Rubén Figueroa tiene mucho que ver con este compadrazgo. La organización después de la masacre y de hasta ahora, pues ha habido una persecución, asesinatos, encarcelamiento. En todo ese proceso de lucha, pues Rocío siempre estuvo al frente. Ella asumió el liderazgo de la OX a muy temprana edad, ¿no? Tendría 20 años aproximadamente. A 13 años de que el gobierno, tanto federal como estatal y municipal, se han quedado al margen de este genocidio en donde fueron asesinados 17 de nuestros compañeros. Pero hoy decimos que para nosotros Aguas Blancas no se olvida. En una lucha intensa por exigir justicia y que se acabe la impunidad. La familia de Rocío cuenta que en su infancia le encantaba andar con pantalones, cazar palomas e iguanas para el sustento familiar, con su resortera al cuello y un morral. Le gustaba cantar en la soledad de la sierra toyaquense. Rocío Mesino nace en 1974, que es un año particular. Lo está gobernando Rubén Figueroa, que es un personaje típico del cacicazgo de los 70, con una terrible impunidad, un sistema patriarcal, autoritario. Conocí a Rocío Mesino cuando la Organización Campesina de la Sierra del Sur tomó el Ayuntamiento de Atoyac el 18 de mayo de 1995. Y adentro había una mesa de negociación dentro de la presidencia. Entonces había mucha gente en la plaza y de pronto ahí en el balcón se asomó una jovencita, casi adolescente, que dio instrucciones, habló y dio instrucciones a la gente que estaba abajo. Era para mí muy joven y me sorprendía mucho porque, pues, para que alguien joven llegara a tener la capacidad de iniciativa que ella tenía, pues era a veces muy difícil, y más en una zona campesina. Cuando se forma la Organización Campesina de la Sierra del Sur, pues Rocío fue una de las fundadoras, se puede decir que no estuvo al frente, pero ella fue la que se encargó de ir pueblo por pueblo, organizar a las comunidades, caminando. Ella y Orlando Ávila Mesino, egreso político de la organización. Surgió con su liderazgo ya como a un año siguiente, cuando detienen a Hilario Mesino. Ella retoma la organización, la dirige. Ella, su papel era de ir a las comunidades, recorrer todo lo que las asambleas que hacía la OC. Ella estuvo muy de cerca con la gente. Mucha gente se sentía protegida con su existencia, se sentía representada. Rocío empezó una lucha joven, hija. Ella aquí en Agua Fría, en San Juan, hizo la carretera que va a la iglesia. En la cancha grande no vean pelota, también ella la hizo. Rocío, ella todo lo que ella tenía, pues sus centavitos, ella no andaba disfrutando así nomás, no, ella para comer, ella conmigo fue muy buena. Vivimos en casa humilde, la casa de ella también, una casa de adobe. Si ella hubiera estado luchando por
por intereses, por el dinero, por lo que sea, ella hubiera hecho su casa grande, ¿no? Al menos en buenas condiciones, ¿no? Pero no, pues ella no. Y le dije, Rocío, ¿por qué no busca un espacio en el ayuntamiento de tu regidora? Le digo, o lánzate como presidenta municipal, le digo, porque tú tienes mucha gente. Y sí, le entró ella. Le entró y sí se logró una regiduría. Pero ella se la ganó con su gente, con su uno. Ya esa regiduría conoció su historia. Bueno, yo percibo una gente atoyaquense con dignidad, una gente que ya quiere un cambio, una gente que ya no quiere volver a lo mismo, una gente que ya está harta de los engaños de campaña. Yo creo que la gente hoy está despertando. Fue la primera delegada de izquierda que les quitó a todos los priistas. Ahí sí fue reelegida por 3 años, porque ahí el periodo es de 1 año. Que también tiene el eco con la salida de muchos integrantes del PRI, una necesidad de cambio electoral y de un sistema donde siempre gana el PRI, se crea el PRD como un partido de izquierda y viene como toda una efervescencia en las elecciones locales y municipales, donde gran parte de los líderes campesinos los lanza el PRD. Rocío Mesino decide salirse del PRD, se va con toda la organización campesina Sierra del Sur e inicia, digamos, este nuevo liderazgo con un partido político diferente que es Movimiento Ciudadano. Nosotros ya tomamos una decisión en la cuestión apartidista. Nosotros queremos dejar claro que la organización sigue como organización combativa de lucha y que no vamos a cambiar nuestros principios ni nuestros ideales. Pero en la cuestión partidista nosotros abandonamos de manera masiva al PRD. Se tuvo la intención de formar la policía comunitaria, pero con la coordinación de la CRAC. Rocío intentó trabajar con los comisarios, hubo otros intereses. Ese es uno de los antecedentes de la persecución de Rocío. Pero Rocío pues tenía persecución del gobierno de manera permanente y por muchos motivos, por su lucha, por la defensa de los derechos humanos. Hubo momentos en que ella sola, por ejemplo, paró los carros madereros. Ella sola con su camioneta se la atravesaba aquí, no me sacan madera, ¿no? Entonces Rocío era una mujer muy valiente. Y entonces yo pregunté a quien estaba cerquita, ¿y esa chava quién es? Porque yo no la conocía, no tenía el gusto de conocer a Rocío. Y me dice, es una de las hijas de Layo. Hilario Mesino, él, además de ser militante de la FADEM, es militante de la Organización Campesina Sierra del Sur. No solamente militante, sino es uno de sus precursores. Es toda una figura, es todo un personaje en la región. La familia Mesino vivieron el asesinato de 2 de sus hijos, uno Miguel Ángel Mesino y el otro Rocío Mesino. Las preocupaciones de Miguel Ángel Mesino era que estaban talando el monte, pues incluso él empezó a organizar aquí los campesinos de esta zona para parar los camiones madereros que estaban destruyendo el bosque. Y él decía que el río se estaba secando, de que casi no había camarones y que había que parar ya la tala de inmoderadas de madera. Incluso esa fue una de las primeras luchas de los vecinos, pero también fue una de las demandas que enarboló la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Pues Miguel Ángel era un campesino como cualquiera, con preocupaciones políticas, incluso llegó a participar en el PRD, yo ahí lo conocí. Cuando surge el EZLN, lo primero que hace el ejército es llegar al Escorpión y detener a Miguel Ángel y detener a uno de sus primos, ¿no? Se empieza como una especie de persecución hacia la familia Mesino. En esos años, pues también surge la Organización Campesina de la Sierra del Sur, y con el surgimiento del EPR, Miguel Ángel es perseguido, automáticamente el ejército se va sobre de él, o lo vinculaban con otros grupos armados, no solamente con el EPR. Siempre estuvo como el gobierno sobre él pensando de que era guerrillero.
Entonces, cuando Miguel lo detienen, después de andar huyendo mucho tiempo, lo detiene la judicial en Acapulco, les llevan un proceso, no pudieron probarle nada, lo acusaban de muchos asesinatos, entonces lo liberan. Yo recuerdo cuando sale de la cárcel, le digo, Miguel Ángel, te debes de ir. Le digo, porque el gobierno ya te perdonó, pero los caciques no te van a perdonar. En ese momento yo vivía en el estado de Sinaloa y ese día que fue el asesinato de mi hermano, yo me acosté en la sala, terminé de hacer mi quehacer y me acosté en la sala y me empezó a doler el pecho mucho y yo me sentía un poco mal, pero no podía descifrar pues el dolor que tenía yo. Y dije, ¿por qué? Pues, pero siempre me acordé pues de mi familia y eso lo sentí como a las 4, a las 5 de la tarde, mi mamá me habla y me dice que habían asesinado a mi hermano Miguel Ángel. Pues ese día pues fue un día muy, muy triste, muy feo porque pues viene siendo parte de nuestra familia. Adiós, angelito, adiós, coronado vas de flores. Adiós, angelito, adiós, coronado vas de flores. De ahí sucede lo de mi hermana Rocío también. Otra vez pasamos lo mismo. En Atoyac también Rocío fue partícipe, antes de que fuera regidora, Rocío paró muchos tala de madera. Y cuando Rocío llegó a ser regidora, uno de sus planteamientos fue la creación de la policía ecológica. En junio de 2013, declaró sus intenciones de crear una policía comunitaria. Fue ahí que aumentó la persecución en su contra, pues el gobierno la consideró un peligro para sus intereses y la encarcelaron fabricándole delitos para justificarse. Salió libre un par de días después por falta de pruebas. El acoso y la persecución en su contra se recrudecieron hasta el día de su asesinato 3 meses después. Rocío fue muy criminalizada y Rocío fue acusada. La cuestión era tronar a Rocío primero, criminalizarla y poderla aislar. Ha sido regidora y ya iba para la presidencia municipal, ¿no? Y la gente la seguía, ¿no? Y era un peligro para los políticos, para los caciques, ¿no? Tenía que suceder lo que sucedió, ¿no? Porque ellas no le iban a convencer que ni por dinero ni por nada, ¿no? Yo decía, mija, ¿por qué no te vas un tiempo a México? Pero ya tú vete. No, dice yo no debo nada. Y ¿por qué me voy a ir? Le digo, no, pues, para que viva más tiempo, hombre. Yo le decía, eres como son de bandidos. Y eres la mataron. Estábamos mi mamá, mi hermana y 15 compañeras y un tío que estaba enfermo. Estábamos aquí con ella cuando aproximadamente como a la 1 de la tarde arribó una moto. Rocío estaba viendo para allá. Entonces de arriba el hombre le pregunta si había paso para el otro lado, a la cual Rocío le dice que no había paso. A Rocío le gritaron que tuviera cuidado, pero fue algo muy rápido porque el hombre ya llevaba el arma. Yo nada más vi el arma que le apuntó a Rocío, pero de repente se vio la chispa. Aquella polvadera de los tiros. Y
Yo me quedé pues así, yo pues, ya cuando yo mire que venía el hombre así, pues, nomás lo vi, pero pues, ¿qué cosa le hacía yo? Él venía bien armado. Yo me fui a soltar a ella, el hombre sacó el arma, me la puso en el pecho y dijo que nadie se moviera, que si no iba a disparar. Los balazos que le dieron fueron certeros, fueron claros. Eran en la cabeza y posteriormente el hombre regresó y le disparó cuando estaba en el suelo 3 veces más. O sea, era claro, o sea, la querían sin vida. Y no, yo vi a mi hija tirada y yo le gritaba, yo le hablaba, yo le gritaba a Rocío, a ver quizás ella, pero no, el doctor estaba bien muerto. Yo lo que le pedí a los compañeros que la subieran al carro, yo no permití que le vinieran a tomar fotos. Que nos decía que nosotros teníamos que ponernos bien, que nos teníamos que poner cabrona, que el día que ella la asesinaran, que no quería salir en los periódicos. Y ella siempre cargaba su playera así, que se la subía arriba y me dijo, ya me voy. Dice, no quería ir, dice, pero me llamaron, dice, ya me voy. Dice, yo después de esto me voy a descansar. Dice, yo ya estoy cansada. Le digo, sí, le digo, sácalo del puente, le digo, y te vas a descansar, te vas de vacaciones, no sé, pero te vas, le digo. Sí, dice, yo ya quiero descansar, dice. Nunca me imaginé que esas palabras que ella estaba diciendo iban a ser para descansar para siempre, pues, porque de ahí ya ella la asesinaron ahí en el puente. Nosotros no vamos a olvidar porque a Rocío la mataron, porque Rocío era una defensora de derechos humanos, era una activista social. Hablar de Rocío Mesino es hablar de una mujer que a pesar de los grandes riesgos, defendió y estuvo al frente siempre de las necesidades de los pueblos. En 2014 se detiene a uno de mis compañeros que era chofer mío para que se aceptaran de que ellos eran los responsables del asesinato de mi hermana Rocío. Y los estaban incriminando que aceptaran que yo les di las armas. La policía ministerial lo que quería es, así como criminalizó a Rocío, criminalizarme a mí. Y hacerme ver como la responsable del asesinato de mi propia hermana. El tema del asesinato de Rocío Mesino debe verse desde diferentes perspectivas, considerando el enfoque interseccional, que nos permitiría, además de dar cuenta del tema político, de su presencia política, tendríamos que ver el tema de su edad, también el hecho de que ella tiene una herencia política muy fuerte que nos lleva a la propia organización campesina Sierra del Sur que ella representa en ese momento, o representó, y desde luego a su orientación sexual, que tendría que ver con una revisión importante sobre si se trató también de un desvicidio. En todo caso, tendríamos que ver cómo todas estas perspectivas se encuadran para entender la complejidad de la vida de Rocío y desde luego de su asesinato. No hay absolutamente nada. Hasta ahorita el caso se está metiendo en la Comisión Interamericana como un caso generacional de violencia de generación tras generación. Ellos pensaron que ya nosotros nos íbamos a retirar, que íbamos... No, con más razón. Seguimos la lucha. Después de que nos matan a Rocío, pues con más razón. Seguimos la lucha, no tenemos miedo. Rocío, yo te quiero decir que me siento orgullosa de ser tu hermana, porque tú me enseñaste el camino de la dignidad, de la solidaridad, y que la vida no significa más de lo que damos. Y por eso hoy, en este lugar sagrado,
en este puente, en este lugar, quiero ofrendarte mi amor, quiero ofrendarte estas flores y quiero ofrendarte ese compromiso de no dejar de seguir luchando por la justicia, por la dignidad y porque algún día tendremos la justicia que nos han negado. Que Rocío vive y la lucha sigue. De que ellos van a morir cuando nosotros dejemos de luchar. ¡Rocío Mesino Mesino! Rocío vive! ¡La lucha sigue! Se oye un grito de furia que embravece el caudal con el rayo de luna. Paz siempre se ha de recordar. Es Rocío Mesino y su lucha siempre será como el rayo de luna, un lucero en la eternidad. Rocío vive. Rocío vive. Rocío vive y vive. La lucha sigue y sigue. Rocío vive y vive. La lucha sigue y sigue. Rocío, dicen que te mataron porque callaron tu cuerpo. No saben que germinaron tu voz en nuestra conciencia. Rocío Mesino vive. Rocío Mesino, murió la mujer, pero el motivo sigue vivo. No nos rendimos, la lucha la seguimos, y aquí seguimos buscando justicia para los campesinos. Rocío Mesino, murió la mujer, pero el motivo sigue vivo. No nos rendimos, la lucha la seguimos, y aquí seguimos buscando justicia para los campesinos. Ella vivió en carne propia la pobreza y marginación. Valiente luchadora en la comunidad del Escorpión. En la organización campesina de la Sierra del Sur su lucha comenzó. Después de la masacre de Aguas Blancas, a buscar justicia su vida dedicó. En marzo 2015 es detenida y encarcelada por un delincuente que de cómplice la acusaba. Solo eran falsedades que el gobierno alimentaba. Por esta libertad nada coincidía, nada le encontraban. Su sed de justicia ya no se saciaba, y eso es a lo que los políticos ya les preocupaba.